Wicked quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your rubber. Ya están por aquí Javier San Pedro y con 5 horas de diferencia de vuelta en Argentina, pero Estupiñán, ¿cómo estáis, compañeros? Ya estamos Muy todos bien, desperdigados otra vez. Otra vez despedidos. Menos mal del jet lag por estas 5 horas. Ah, claro, todavía lo tienes porque acabas de llegar. Pepe Sí. es químico, es bioquímico, conduce en la 2 ya la segunda temporada, ¿no? Del La tercera. La tercera. Sí. Que ha empezado hace poquito y que seguirá hasta más o menos diciembre, si no recuerdo mal. Sí. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, Y colaborador del País. Y por cierto, que vi el primer capítulo, me pareció magnífico, y ya le dije a Pera que me había hecho llorar. Es que me había hecho llorar el capítulo. ¿En serio? Es una historia muy interesante, Sí, la contó científicamente, aquí, sí. pero también muy emocional, porque está implicado un chaval con esta anemia rara, ¿no? La anemia Fanconi, y hay imágenes del chaval con sus padres y Pera, que son muy emotivas realmente. Está muy bien, y me da mucho miedo preguntarte, Pera, cómo han ido los datos de audiencia. Los datos de audiencia, a ver, en la 2 no fluctúan mucho, entonces creo que tuvo una audiencia, digamos, media. O sea, lo que tiene la 2 a esa franja horaria que está pues como 1,4, 1,5, que a ver, es poco, pero nosotros a ver, es un programa que se ve mucho online. De hecho, me están llegando durante toda la semana mensajitos como el de Javier, que por cierto me hizo mucha ilusión, y de otras personas diciendo que lo están viendo a la carta y que les está gustando muchísimo. Las críticas han sido buenísimas y la verdad, incluso mejor que otras temporadas, ¿eh? Creo que sí que hemos hecho un pequeño cambio en la estructura y en la manera de narrar las historias a través de la ciencia y no dando tanto protagonismo a la ciencia como fuente de inicio del discurso, y creo que está funcionando. Sí, bueno, y también que habéis puesto uno de los mejores al principio, como hablamos la semana pasada. Sí, no es curioso eso. porque cuando No digáis eso he ahora, visto porque... la programación, cuando he visto la programación, el último, que tú me dijiste que el último sea bueno también, es uno sobre cuántica, que puede ser un poco pues espeso. La bomba, ¿no? Entonces... ¿Quieres recordar, Pera, qué día se emite y a qué hora? A mí no me importa hacer publicidad de estas cosas. Ah, no, gracias. Pues es el lunes a las 8 de la tarde en la 2. Y el de mañana es interesantísimo porque es sobre el género. El género, hay mucha gente hablando de lo que es ser masculino, ser femenino. Hay una cierta posmodernidad también, pero hay luego también una visión muy de clasificar. Y entonces la biología y la neurociencia e incluso la sociología, juntitas todas, te dan una visión del género muy, muy interesante. Hoy ha sido la semana de los Nobel, se han llevado un premio de descubrimientos de los que hemos hablado mucho en los últimos tiempos, como los exoplanetas o el descubrimiento de las baterías de litio, sin las que ya no podemos vivir. Y ha sido uno de los avances que ha cambiado nuestro modo de vida. Obviamente, sobra decir que está en móviles, está en portátiles, está en tabletas, está en coches eléctricos. Sí que no quería hablar de ello porque ya nos hemos ocupado, pero sí de si en el relato de los Nobel, en un poco en los escogidos, hay alguna sorpresa desde vuestro punto de vista, más allá de la ausencia de mujeres. Bueno, luego hablamos de la ausencia de mujeres, efectivamente. Pero la historia del litio es bien interesante, sí. Porque todo empezó con la crisis del petróleo de los años 70,
de la que nuestros oyentes más jóvenes no se acordarán, lógicamente, pero fue una crisis muy seria debido a que se dispararon los precios del petróleo, y Exxon, la gran petrolera... Entonces era Exxon Valdez, ¿no? Exxon Valdez se llamaba entonces. Yo creo que sí. O eso era un barco. O eso era el barco que se hundió. ¿No? Ese era el barco. Exxon Mobil, yo creo, ¿no? Exxon Mobil, exacto. Exxon Mobil. Bueno, empezó todo por la crisis, porque Exxon se interesó, la subida de los precios del petróleo, se interesó en desarrollar fuentes de energía alternativas y montó grupos de investigación, entre otras cosas, para inventar, las baterías de litio que no existían. Claro, cuando la crisis acabó, los precios del petróleo volvieron a bajar. Exxon se dejó de interesarse en el tema y se acabó el proyecto. Pero un científico británico recogió el testigo y siguió mejorando el asunto hasta donde pudo, y cuando lo dejó él, recogió el testigo otro investigador japonés, y de ahí vienen las baterías que llevamos en los teléfonos móviles y en las que se van a basar previsiblemente los coches eléctricos. Que es una historia de esto, de ir cogiendo relevos, que es verdaderamente interesante. Los premios este año están muy repartidos, como se dice con la lotería, ¿no? Hay un verdadero atasco de premios Nobel ahí, de los exoplanetas, hemos hablado mucho aquí, y bueno, uno de los premios este año pues fue su descubridor, él y su estudiante, ¿no? Michael Mayor, o Michel Mayor, porque él es de origen suizo. Y bueno, pues era obvio que conocemos ya unos 4.000 exoplanetas. Él descubrió el primero y quizá era el premio más cantado de todos. Y bien, y ahora, como tenemos un especialista en género que espera, que nos hablarnos un poco de la ausencia de mujeres. De la ausencia de mujeres, sí. Bueno, pero también quería comentar algo, como me preguntas la sorpresa, es que quizás cuando oyes hablar que el premio es a los exoplanetas o a las baterías de litio, dices, pero si esto hace ya 20 o 30 años que se descubrió. Es que lo que tardan los premios Nobel a reconocer los avances científicos. En el caso de una curiosidad, de las baterías de litio, creo que es de los 3 premiados, uno tiene 97 años, que es el premio Nobel mayor que se ha concedido nunca. Y en el caso de los exoplanetas, fue una gran revolución. Creo que fue en el 95 o 96 que se descubrió el primer exoplaneta. Tarda tanto tiempo reconocerlo. Es verdad que los Nobeles tardan mucho para asegurarse que eso realmente ha tenido una gran relevancia. Y en el caso de las baterías de litio, quizás en su momento no se sabía hasta dónde podrían llegar, y ahora se ha visto que son fundamentales por todo lo que ha explicado Javier. Pero los exoplanetas sí que era un descubrimiento que quizás esperabas que se pudiera haber reconocido antes. Y sobre lo que comentabas del género, bueno, yo no creo que los Nobeles en sí tengan un sesgo sexista, pero sí reflejan, justo por eso, de que fueron descubrimientos de hace tanto tiempo, que en el pasado la ciencia, todavía, pero que en el pasado había un sexismo exagerado, donde la progresión científica era mucho más difícil para el género femenino que el masculino. Estoy de acuerdo. Eliminemos el sexismo en la práctica científica y lo eliminaremos también en la concesión de los premios, ¿no? Claro, como decías tú, los premios se están poniendo al día. Todavía hay muchas cosas que ya deberían haber sido premiadas y que faltan por premiar, ¿no? Hablando de mujeres y de baterías de litio, por cierto, hace unos meses la NASA, que lo contamos aquí, tuvo que suspender el que iba a ser el primer viaje espacial solo de mujeres por un problema con la talla de los trajes. Ya lo dijimos, que no había trajes de astronauta para ellas. Bueno, pues ya hay nueva fecha, y al final de este mes 2 astronautas, mujeres, saldrán juntas de la Estación Espacial Internacional para instalar baterías de litio y para mejorar el funcionamiento de la nave. Solamente 15 mujeres han protagonizado alguno de los paseos fuera de la Estación Espacial Internacional, y atentos a este dato, que es el que a mí me parece más relevante, siempre acompañadas por un astronauta hombre. No sé qué mensaje envía esa decisión de la NASA, que va a cambiar, afortunadamente. Bueno, empezamos con lo nuestro. Venga. Came inside to get out of the rain. By the looks of things, she may well have done the same. But I swear I know that face, but I don't know her name. She's a shape of love. Lost her my teeth,
Cada poco tiempo es habitual leer noticias y estudios sobre la extinción de alguna especie. Vosotros mismos comentabais hace unas semanas que muchas especies de aves están desapareciendo en varios puntos del mundo. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando una especie desaparece? Claro, es que suena casi a mini apocalipsis, ¿no? Sí, bueno, que una especie desaparezca es por lo general lamentable por muchas razones, pero de lo que no somos tan conscientes seguramente es que como las redes ecológicas, los seres vivos están tan interconectados en unas redes muy complejas, la desaparición de una especie puede tener efectos a veces impredecibles sobre los ecosistemas, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros intentamos introducir una especie para resolver un problema, por ejemplo, domesticamos al gato para quitar a los ratones de los cultivos de trigo, entonces desaparecen los ratones, pero hay tantos gatos que se acaban comiendo el resto de lo que tienes allí y tienes que meter perros para que se lleven a los gatos, y estas cosas parecen ideas muy buenas inicialmente, pero al final se te pueden escapar de las manos, ¿no? De hecho, hace 60 años, cuando el gobierno chino decidió exterminar a los gorriones para proteger los cultivos, sabéis que se hablaba de las 4 plagas, que eran moscas, mosquitos, gorriones y ratas. Al desaparecer los gorriones, se multiplicaron las plagas de insectos y así acabaron las cosechas, provocando una gran hambruna. De hecho, murieron 5 millones de personas. Bueno, es un caso tremendo, desde luego, es tremendo. Que hablábamos el otro día de la desaparición de los gorriones también, y claro, una de las razones es que estamos matando a los insectos con los productos fitosanitarios que usamos en el campo de cultivo, y los estamos dejando sin comer. O sea que es un poco la otra cara de la moneda de aquella crisis china, pero el caso de China fue tremendo, ¿no? Tuvieron que comprar gorriones a Estados Unidos para volver a introducirlos. Y es una cosa que ahora nos suena muy de chinos, ¿no? Que intentaran cambiar todo un ecosistema y eliminar una especie, pero se está hablando muchísimo con cierta ligereza, con todo esto que hemos comentado una vez también, de los gene drives y lo de eliminar especies invasivas, lo de la manipulación genética para modificar un poco el entorno a nuestra conveniencia, sí. Y sin saber realmente ¿qué va a pasar? Las consecuencias que va a pasar, porque igual si se elimina una especie no ocurre nada, y sí que hay especies que son sospechosas de que su eliminación puede ser grave, claro. Pues las abejas, por ejemplo, porque polinizan y tienen una importancia, de eso somos conscientes, o los corales en el Caribe y en otras partes del mundo, porque son reservorios de biodiversidad y tienen unas funciones muy importantes en el ecosistema, pero es que quizás hay especies que nos parecen irrelevantes, claro. Y por esa hiperconectividad que comentaba Javier, bueno, ocurre algo completamente diferente, creo. Igual el próximo invitado os lo dice, pero el conejo en España era una de estas, creo. El próximo invitado es Jordi Basconte, que es investigador y catedrático de Ecología en la Universidad de Zúrich. Nos está escuchando desde allí, por Skype. ¿Cómo estás, Jordi? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Esta creencia popular de que la naturaleza es inteligente y que se regula sola, ¿es esto solo una creencia? Bueno, en cierta medida es una analogía, ¿no? Porque obviamente no hay esa especie de intencionalidad o de ente inteligente. Lo que sí es cierto es que por mecanismos de control, ¿no? Ciclos parecidos a los ciclos de feedback que se dan en ingeniería, hay una cierta regulación, en el sentido, por ejemplo, que si una presa incrementa mucho su abundancia, con cierto retardo temporal hay un incremento también de sus enemigos naturales, lo cual en el futuro inmediato puede hacer reducir a esa especie. Es decir, de alguna forma, por las propias leyes de esa red de interacciones y cómo se regulan, de la misma forma, por ejemplo, con la que un termostato regula la temperatura de una habitación, hay una serie de controles sobre las abundancias de las especies. Claro, vosotros habláis de la arquitectura de la biodiversidad para explicar que la naturaleza no es solamente un conjunto de especies, sino que es una especie de red en la que todo está relacionado. ¿Habría entonces, Jordi, 2 tipos de especies? Una que está en esos cimientos de la red de biodiversidad y otras especies que serían irrelevantes. Sí, yo más bien diría que hay un continuo de especies, no es que haya 2 tipos, una distribución bimodal, sino que hay una gran variabilidad en el rol que las especies tienen dentro de esa especie de mecano gigantesco que es la red de la vida. Y es cierto que en ese contexto hay especies
que si se extinguen generan solo, digamos, afectan solo a unas pocas especies, pero también es posible que se dé la eliminación de una especie que podría actuar como lo que los ingenieros llamarían un hub en esa red de la vida y tener unos efectos mucho más grandes, ¿no? Si quieres, sería un poco como especies que podrían generar un efecto dominó, generar una cascada de coextinciones. Y este es un poco un gran reto que tenemos en ecología, a la hora de predecir, por ejemplo, los efectos del cambio global. ¿Cómo está realmente la vida no humana en la Tierra? Porque escuchamos muchas veces lo del antropoceno, una era dominada por la manipulación del entorno por parte del humano, de la sexta extinción, donde hay un ritmo de desaparición de especies mucho mayor del que ha habido durante mucho tiempo, pero también hay algunas voces diciendo, bueno, que quizás tampoco hay para tanto. O sea, tú que estás investigando con datos, o sea, ¿realmente es una situación dramática la que estamos viviendo o forma parte de ciclos naturales? Sí, mira, para que los oyentes que nos están escuchando tengan una idea, si ahora rebobináramos la historia de la vida, es una historia de 3.800 más o menos millones de años. En todo ese tiempo han habido como 5 episodios críticos, lo que se conoce como extinciones en masa, periodos en los que por una razón o la otra, puede haber sido la caída de un meteorito, puede haber sido el descubrimiento del oxígeno como un producto del metabolismo de las plantas, etcétera, en los cuales ha habido una gran pérdida de biodiversidad. Puede haberse extinguido más de la mitad de los organismos que habitaban. Ahora mismo las tasas que hay de pérdida de especies, las tasas de extinciones, serían similares a estos 5 episodios de extinciones en masa. Es decir, extinciones ha habido siempre, forma parte de la misma evolución. De la misma forma que no podríamos entender la vida sin la muerte abre espacio para que otros puedan aparecer. Lo que pasa es que ahora mismo esas tasas de extinción pueden ser 100.000 veces mayores de las que esperaríamos de forma natural, y otra gran diferencia es que ahora por primera vez en la historia de la vida esas tasas de extinción están inducidas por una única especie. Que somos nosotros. Correcto. ¿Y qué pasaría si desaparece por nosotros? Bueno, si desapareciéramos nosotros, esencialmente la respuesta sería nada, la vida continuaría, ¿no? El gran problema no es que nosotros podamos, digamos, extinguir la vida es muy resiliente, la vida continuaría, somos una especie de apéndice en toda esa historia de generación de diversidad biológica, y para nada, no habría ninguna consecuencia para, digamos, si alguien viera el planeta Tierra desde una lejanía, detectara los niveles de oxígeno, detectara, digamos, el metabolismo de las especies, la producción de materia orgánica, no habría ninguna diferencia. Jordi, también junto a estas etapas de extinción masivas, también ha habido fenómenos creativos, radiaciones explosivas es el término técnico. De hecho, la más asombrosa de todas es la explosión cámbrica, donde se generó toda la diversidad animal hace 550 millones de años, ¿no? De nuevas especies y de géneros enteros, de taxones enteros, de seres vivos, ¿no? Correcto, esto es absolutamente cierto, ¿no? Yo creo que tenemos que entender la historia de la vida como un proceso en el cual las extinciones e incluso las extinciones en masa juegan un gran papel, ¿no? De alguna forma tienen un papel creativo porque pueden canalizar esa historia de la vida hacia direcciones nuevas, direcciones insospechadas, ¿no? Y un caso paradigmático es en esa extinción entre el Cretácico y el Terciario, en la que se extinguen los dinosaurios. Los dinosaurios habían reinado en la Tierra por un periodo de unos 160 millones de años, y eso crea ese nicho por el cual los mamíferos, que hasta el momento se veían relegados a unas pocas formas de animales pequeños similares a las musarañas actuales, en el momento en que
se limpia la faz de la Tierra, desaparecen los dinosaurios, pero también muchísimas otras especies, hay ese nuevo nicho que permite esa gran radiación de los mamíferos y que eventualmente llega a la situación en la que aparece el ser humano y que nos permite pues ahora mismo estar teniendo esa conversación. Es decir, que alguien podría decir que tenemos esa conversación gracias a un meteorito, a una gran extinción en masa. Eso es absolutamente cierto. Hay que entender la extinción como un proceso más, ¿no? Es la generación de nuevas especies junto a la extinción. Ahora bien, ¿qué es lo diferente? Lo diferente es que, como ya he dicho hace un momento, ahora mismo esa extinción tiene lugar a una velocidad brutal y probablemente pueda ser muy difícil compensarla por la aparición de nuevas formas de vida. Claro, y vosotros realizáis simulaciones matemáticas para comprobar qué repercusión podría tener la desaparición de esas especies en su entorno. ¿A qué conclusión llegáis? ¿Hacia dónde vamos con este proceso? Efectivamente, nosotros de alguna forma... A mí me gusta decir que estudiamos la diversidad no tanto como esa visión que podríamos tener de una colección con centenares de especies de insectos en un museo, sino intentamos ver el patrón por el cual esas especies interaccionan unas con las otras. Es decir, intentamos ver esa biodiversidad desde el punto de vista quizá de un ingeniero o de un físico, ¿no? Los ingenieros están preocupados por la estructura, por ejemplo, de la red de Internet, porque entienden que esa estructura va de alguna forma a dictar cuán susceptible es Internet ante la caída de un servidor o el ataque a un servidor. Es ese tipo de aproximación que nosotros intentamos introducir en la ecología. Lo que hemos visto es que, en primer lugar, cuando desaparecen especies, pueden arrastrar a muchas otras. Pero no solo eso, yo creo que un resultado todavía más interesante es que nos está diciendo que la forma en la que nosotros, o la forma en la que se eliminarían ese número adicional de especies de la biosfera, va a ser de una forma muy sesgada, es decir, no solo vamos a tener más de lo mismo, es decir, no solo vamos a incrementar el número de especies que se puedan extinguir, pero ese patrón de coextinciones, esas cascadas de coextinciones, pueden estar arrastrando a especies que, si las analizamos a ellas de forma independiente, podríamos concluir que no tienen prácticamente ningún riesgo de ser extinguidas por procesos, por ejemplo, de incremento de las temperaturas. Es decir, no solo hay un incremento del pool de especies que se puedan perder, sino que se están, digamos, escogiendo a otro tipo de especies. Es como eliminar de forma sesgada las especies del árbol evolutivo. Yeah. No solo perderíamos un número de especies, sino podríamos perder una rama entera de ese árbol evolutivo. Jordi, ¿cuáles son las principales causas de esta extinción? Porque en temas medioambientales siempre hablamos del cambio climático, pero luego aparecen en África cazadores furtivos, agricultura y ganadería reduciendo espacios, hay virus que por el movimiento propio de los humanos pues pasan hongos que se cargan a los anfibios en Centroamérica. O sea, para desgranar un poco la importancia relativa de las diferentes causas, pero que también nos permite saber por dónde actuar más rápido, ¿no? Correcto. Efectivamente, tendemos a centrarnos en el cambio climático y es ciertamente un problema importante, pero los psicólogos tienden a hablar de drivers, ¿no? de factores de cambio global. Más generalmente solemos referirnos al cambio global. Uno de ellos es el cambio climático debido a las emisiones de CO2. Otro muy importante es la pérdida y transformación de espacios naturales, por ejemplo, la deforestación de selvas tropicales, pero también de otro tipo de biomas, ¿no? Otro podría ser muy importante los efectos de las invasiones biológicas con el comercio mundial que tenemos a cabo hoy en día. Estamos moviendo especies de un continente a otro y eso puede ser como una bomba de relojería. Enfermedades emergentes, por ejemplo. Hay una serie, por ejemplo, el incremento de cantidades de nitrógeno y de fósforo debido a las prácticas agrícolas estamos vertiendo a ríos y a lagos.
Estas serían a gran escala, digamos, los grandes ejes por los cuales el ser humano está afectando a la biosfera. La importancia relativa es difícil decir, pero por ejemplo la pérdida de hábitats yo diría que es, si no la primera, está entre las 2-3 primeras causas de pérdida de biodiversidad. Jordi Bascompte es investigador y es catedrático de Ecología en la Universidad de Zúrich. Nos ha hablado desde allí. Me encantan estas conexiones por Skype porque me lo imagino como en un laboratorio. Rodeado de matraces humeantes. Y la verdad es que Jordi nos ha puesto en nuestro sitio, digo, a la especie humana. Jordi, gracias por la conversación. Un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Y Javier San Pedro, Pera Estupiñá. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. I only came inside to get out of the rain. And by the looks of things, she may well have done the same. Well, I swear I know that face, but I don't know her name. She's a shape of love. I'll stir my tea and throw away wet cigarettes. I'll watch her shivering in the rain, sodden dress. I know her makeup runs and her hair may be a mess, but she's the shape of love. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.